Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, en donde vamos a desarrollar la unidad número 7, correspondiente al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La bibliografía oficial para esta unidad, si ya han podido consultar el programa, van a ver que es la de Rodríguez Paniagua. Ustedes ya tienen todo el material subido tanto en el blog como en el aula virtual de la cátedra. Van a poder ver que bueno, es una unidad cortita que va desde la página 174, si mal no recuerdo, hasta la página 180 del manual, en donde Rodríguez Paniagua va a hacer una contextualización, digamos, histórica del pensamiento de Santo Tomás. Luego va a ir a cuestiones particulares donde va a determinar la clasificación que hace Santo Tomás de la ley, de los regímenes políticos, de la justicia, para finalizar con la opinión que tiene sobre el tiranicidio Santo Tomás. Bueno, eso en cuanto a lo que va a ser la clase sincrónica de hoy. En cuanto a la actividad asincrónica que yo les voy a proponer, que luego de que termine la clase les voy a habilitar un cuestionario en el aula virtual, donde ustedes ya he visto que están participando de los foros. Bueno, en esta oportunidad no va a ser un foro la actividad que yo les voy a proponer, sino un cuestionario múltiple choice, a donde va a ser muy similar a la metodología del examen, así de paso ustedes ya también se van familiarizando, ¿no?, con esa metodología. Si bien les voy a asignar para que la página, cuando ustedes hagan el cuestionario, cuando lo resuelvan, les otorgue un puntaje, no va a ser vinculante en el sentido de que no se va a promediar ni nada de eso, es simplemente a los efectos para que ustedes también de esta forma, a la vez que repasen a este pensador, puedan ver cómo es, ¿no?, la metodología del parcial, porque ya les hemos comentado que tiene puntaje negativo, y por ahí eso genera mucha confusión en ustedes cuando hacen el examen, y por ahí preguntan, pero he respondido 6 preguntas bien, ¿por qué tengo un 2, por ejemplo? Y bueno, lo que no saben es que las preguntas que ustedes responden mal restan puntaje, entonces no va a ser si tienen 6 preguntas bien y 4 mal, no va a ser la nota un 6, sino va a ser un 2. Bueno, eso va a ser en cuanto, como les digo, a la actividad sincrónica, que una vez que termine la clase yo les voy a habilitar para que ustedes puedan realizarla, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la clase. Yo les voy ahora a compartir pantalla. A ver, el Power. A ver si se ve ahí. Bien. Bueno, vamos a empezar, como hemos dicho entonces, a primero contextualizar a Santo Tomás de Aquino, quien fue un filósofo, fraile y teólogo y profesor universitario que nació en Italia en el año 1224 y murió en el año 1274. Es decir, que a este pensador lo vamos a ubicar dentro de lo que es ya la Edad Media, que como ustedes saben, comienza en el siglo V y termina en el siglo XV después de Cristo. Vemos entonces que Santo Tomás vivió en pleno siglo XIII, que es este siglo se va a caracterizar por ser el siglo del máximo esplendor del pontificado, y también por ser un siglo en donde se produjo la expansión de las órdenes mendicantes, que eran aquellas órdenes religiosas católicas que se caracterizaban
por vivir de la limosna y porque sus miembros hacían votos de pobreza, renunciando a todos los tipos de bienes y de propiedades. Estas órdenes eran las de los franciscanos y dominicos, que es a esta última de la que formó parte Santo Tomás de Aquino. También tenemos que tener en cuenta, chicos, que en este siglo XIII era una época en donde la discusión acerca de quién debería detentar el poder en Europa, ya si la Iglesia o el Imperio, estaba llegando a su fin, dándole paso a esto a las monarquías, que son las que van a adquirir un gran poder y autonomía en este siglo. Bueno, entre todas estas características que nombramos del siglo XIII, quizás la más importante va a ser que en este siglo se empieza a conocer directamente en Occidente la obra de Aristóteles, y como consecuencia de esto se va a generar una gran apertura a las ciencias y se va a fomentar asimismo el debate sobre de si era posible la compatibilidad entre estas nuevas ciencias y la fe cristiana, que era entonces la dominante. Bien, Santo Tomás de Aquino va a incorporar a su pensamiento en gran parte el pensamiento de Aristóteles. También va a incorporar el pensamiento de Cicerón y el de varios autores neoplatónicos, y los va a tratar de conciliar con el pensamiento cristiano, que va a estar integrado este pensamiento cristiano por la revelación, los escritos de los santos padres y sobre todo el pensamiento de San Agustín. Entonces van a ser todos estos elementos, es decir, el pensamiento de Aristóteles, el pensamiento de Cicerón, de los autores neoplatónicos y el pensamiento cristiano, los que van a integrar lo que se va a dar a conocer como la síntesis tomista, que no es otra cosa que la compilación de todo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bien, bueno. También es importante destacar, chicos, que Santo Tomás fue uno de los principales representantes de la tradición escolástica. Y ustedes se van a preguntar qué era la escolástica. Bueno, la escolástica era una corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval, que lo que va a hacer es buscar la armonía entre la razón y la fe. Y va a ser en base a esta corriente que Santo Tomás de Aquino va a sostener que nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad, tanto por la vía de la razón como por la vía de la revelación. Es decir, que Santo Tomás de Aquino va a concluir que la fe, o lo que es lo mismo, el conocimiento por la revelación, no va a ser contraria a la razón, sino que va a venir a complementarla o perfeccionarla. Bien, bueno, Santo Tomás de Aquino escribió varias obras. En el libro de Rodríguez Paniagua se mencionan solamente dos de sus obras, a las que este autor señala como las más importantes, o bien las que más nos van a interesar para el estudio del derecho, y que son la Suma Teológica y del régimen monárquico, y la obra del régimen monárquico. La Suma Teológica viene a ser un tratado que está dividido en tres partes. La primera parte trata de Dios y de su creación. La segunda parte va a tratar del propósito del hombre o el significado de la vida, que para Santo Tomás ese propósito o significado de la vida va a ser la felicidad. Y la tercera parte va a tratar sobre la vida de Cristo, ¿no? Bien. Ahora, la otra obra a la que se refiere Rodríguez Paniagua es la obra de Santo Tomás titulada Del régimen monárquico, que esta obra ha sido escrita por encargo del rey de Chipre, Hugo III, ya que en esos tiempos era costumbre, digamos, que en la época se consulte a los pensadores más importantes para aclarar ciertos conceptos y temas de interés general. Entonces, en este caso, en esta obra, Santo Tomás le explica al gobernante, a Hugo III, en qué consiste y cómo debía ser la monarquía.
Bien, bueno, hasta aquí hemos visto entonces todo en cuanto hace al contexto histórico en el que se desarrolló el pensamiento de Santo Tomás y sus obras más importantes. Ahora vamos a entrar en lo que serían los aspectos particulares del pensamiento de Santo Tomás. Bien, bueno, Santo Tomás de Aquino va a hacer una clasificación de la ley y va a distinguir entre la ley eterna, la ley natural y la ley humano-positiva. Y a su vez nos va a dar una definición de cada una de ellas, remarcándonos las propiedades o características que presenta cada una. Bien. A la ley eterna, como podemos ver, Santo Tomás la va a definir como el plan de la divina sabiduría o el plan de Dios en cuanto dirige todas las acciones y movimientos. Nos va a decir Santo Tomás que esta ley es una ley universal. ¿Qué significa que sea una ley universal? Significa que es una ley que es común a todas las criaturas existentes y que va a regir para todos en todo el mundo. Acerca también de esta ley nos va a decir que no puede esta ley ser conocida directamente por el hombre, sino que solo puede ser conocida de dos maneras. Una de ellas va a ser, la primera, va a ser por la revelación divina, y la otra, la segunda, por la manifestación en el mundo de la ley eterna. Esta manifestación en el mundo de la ley eterna no es otra cosa, dice Santo Tomás, que la ley natural. Esto sí es importante, chicos, que tengan en cuenta cuáles son las características y sobre todo el concepto, porque sí son preguntas de examen, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué es la ley natural? La ley natural, para Santo Tomás, es una derivación de la ley eterna y la va a definir como la participación de la ley eterna en la criatura racional. Esta ley, va a decir Santo Tomás, es también una ley universal, al igual que la ley eterna, porque afecta a todos y a cada uno de los seres del universo, y también se va a manifestar de dos maneras. La primera va a ser por la naturaleza humana, es decir, por las inclinaciones y tendencias de los hombres, y la segunda por la razón natural, que es la que le va a permitir al hombre distinguir o conocer lo que es bueno y lo que es malo. En cuanto a las características que Santo Tomás atribuye a la ley natural, podemos decir que son dos. En primer lugar, la inmutabilidad, que significa que esta ley no cambia, lo que quiere decir que los preceptos de la ley natural no van a dejar nunca de serlo. Y otra de las características de la ley natural es la indelebilidad, que significa que los preceptos de esta ley no se pueden borrar de la mente humana. Y por último, la ley humano-positiva, Santo Tomás la va a definir como la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la ciudad. La ley humana positiva entonces va a hacer referencias a aquellas leyes que son impuestas por las autoridades humanas, a diferencia de la ley eterna y la ley natural, que como hemos visto no se pueden conocer directamente. Santo Tomás también va a decir que esta ley positiva es una expresión de la ley natural, y como ya hemos visto, la ley natural también es a su vez expresión de la ley eterna. Es por eso entonces que por esa correspondencia que existe entre la ley eterna y la ley natural, es por esa correspondencia entonces que la ley humano-positiva tiene que estar siempre en consonancia tanto con la ley eterna como con la ley natural. ¿Qué va a pasar entonces cuando la ley humano-positiva vaya en contra de la ley eterna? Bueno, cuando eso pase, Santo Tomás de Aquino nos va a decir que esa ley no se debe cumplir. ¿Por qué? Porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es importante también que destaquemos que esta ley positiva viene a complementar a la ley natural, porque la ley natural es la que, si bien determina el concepto general del bien y el mal, no establece cuáles son las conductas concretas. A estas conductas concretas la va a establecer ¿quién? La ley humano-positiva. Entonces, como característica de esta ley humano-positiva, Santo Tomás de Aquino va a señalar a la coacción, que esto quiere decir que esta ley humano-positiva se puede imponer por la fuerza. Bien, ahora, con respecto a la justicia, Santo Tomás, en su obra, La Suma Teológica, la va a definir como la constante y perpetua voluntad del hombre de dar a cada uno lo que es suyo. La justicia, entonces, así concebida, es una virtud, porque ya ustedes habrán visto que la virtud consiste en un hábito bueno que se reitera en el tiempo. Entonces, la justicia concebida, así como virtud, como la concibe Santo Tomás, también la clasifica él como una de las 4 virtudes cardinales, juntos con la templanza, la prudencia y la fortaleza. Y va a distinguir el sentido general y el sentido particular que tiene esta justicia. Entonces, va a decir Santo Tomás que la justicia, en un sentido general, es una virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. A su vez, Santo Tomás va a dividir a la justicia en justicia distributiva y justicia conmutativa, que eso, como también ya lo han visto en la unidad 3, si no mal no recuerdo, que es la de Aristóteles. Bueno, Santo Tomás comparte los mismos criterios que Aristóteles. Con respecto a la justicia distributiva, va a decir que es la que implica la obligación de distribuir los bienes proporcionalmente de acuerdo a la contribución de cada persona. Esta justicia va a ser la que gobierna entonces la relación entre el Estado y cada persona individual. La justicia legal, entonces, para retomar, va a ser la que va a regular las conductas entre el individuo y la sociedad. La justicia distributiva, que ya dijimos, va a ser la que va a regular la conducta entre el Estado y cada persona individual. Un ejemplo, en este caso, por ahí, porque para que se haga más práctico lo que implica la justicia distributiva, esto que vemos acá que habla del reparto de honores y bienes en la comunidad conforme a una igualdad proporcional, podría ser, por ejemplo, en cuanto vieron en los impuestos o los tributos, que nosotros pagamos impuestos de acuerdo a nuestra capacidad económica. Bueno, eso quiere decir, eso sería un ejemplo de igualdad proporcional, ¿no? Paga más impuestos el que tiene más riquezas. Eso sería el ejemplo de la justicia distributiva. Después, en cuanto a la justicia conmutativa, nos dice que va a ser la que gobierne las relaciones entre las personas conforme a una estricta igualdad entre lo que cada uno da y lo que cada uno recibe. Esta justicia es más bien la que se aplica ya a las transacciones entre particulares, ya sea en un contrato individual. Si yo me compro algo y me comprometo a pagar el precio, bueno, tengo que cumplirlo, ¿no? En ese sentido ya no tiene relación no se tienen en cuenta las condiciones personales de cada persona, sino el cumplimiento en sí. Distinto que hemos visto en la justicia distributiva, que sí se tienen en cuenta las capacidades personales de cada individuo. Bien, bueno, a partir de este concepto de justicia, Santo Tomás va a establecer una relación de esta con el derecho, y va a decir que el derecho es el objeto de la justicia, es decir, que el derecho va a ser lo que la justicia manda dar a cada uno. A ver, para que quede claro, hemos dicho entonces que Santo Tomás
define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Lo suyo entonces hace referencia al derecho, por lo que sería lo mismo decir que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Es a esto, entonces, de este análisis, es donde podemos concluir entonces que el derecho se va a corresponder entonces con la definición de la justicia legal. Bien. Pasamos ahora a la clasificación que hace Santo Tomás de las formas de régimen político. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, va a distinguir entre lo que son las formas justas y las formas injustas. El criterio que Santo Tomás va a utilizar para diferenciarlas va a tener que ver con si estas formas de gobiernos se ordenan al bien general de los gobernados o al bien privado o particular de los que gobiernan. Las formas justas van a ser, siguiendo a Santo Tomás, las que se ordenen al bien general de los gobernados, y en ellas vamos a encontrar a la monarquía, la aristocracia y la república. Esto también ya lo hemos visto cuando han visto la unidad 3 de Aristóteles, en que se vieron estas formas de régimen político y hemos dado una definición. Y bueno, la vamos a volver a dar acá, que la monarquía es entonces el gobierno de uno solo en beneficio de todos. La aristocracia va a ser el gobierno de unos cuantos en beneficio de todos, y la república, en el sentido en el que hoy hablamos de democracia, va a ser el gobierno de la mayoría en beneficio de todos. Eso en cuanto a las formas justas. Las formas injustas, va a decir Santo Tomás, van a ser las que se ordenen entonces al bien privado o al bien particular de los que gobiernan, y en ellos vamos a encontrar a la tiranía, la oligarquía y la democracia, en el sentido, hablamos de democracia en el sentido de que hoy hablamos de demagogia, ¿no? La tiranía entonces va a ser el gobierno de uno solo en beneficio propio, la oligarquía va a ser el gobierno de unos cuantos en su beneficio propio, y la democracia, en el sentido que hablamos hoy de demagogia, va a ser el gobierno de la mayoría en beneficio propio de los que gobiernan. Santo Tomás va a concluir que todas estas formas de gobierno, la mejor es la monarquía. Es por eso que por esta inclinación que tiene él por la monarquía, se va a corresponder su aversión por la tiranía. En su obra, El gobierno de los príncipes, Santo Tomás va a decir que el tirano es aquella persona que desprecia el bien común y busca el bien privado, y que se debe proceder contra la maldad de ese tirano. Pero se va a preguntar de qué manera se debe proceder o qué actitud debemos adoptar frente al gobernante tirano. Bueno, en respuesta a estos interrogantes, Santo Tomás va a decir que, en primer lugar, no debemos pensar que todo se va a solucionar con la eliminación del tirano, ya que esto a veces puede hasta agravar más aún la situación que se pretendía solucionar. Y va a poner como ejemplo el caso del tirano Dionisio de Siracusa, en el que unos de sus súbditos, habían deseado intensamente la desaparición de otro tirano antecesor, pero cuando fue sustituido, lo fue sustituido por otro peor, y luego por otro peor, que fue Dionisio, y que supera en maldad a los dos tiranos anteriores. Con esto ejemplifica esta situación de que no siempre va a ser lo mejor deponer al tirano, ¿no? Bueno, eso es por una parte.
Pero por otra parte, Santo Tomás sí va a reconocer que en ciertos casos la situación se vuelve ya intolerable y es necesario que sea la sociedad en su conjunto, con toda la mayoría posible y con todas sus estructuras y todas sus jerarquías, la que se encargue de poner al tirano. Es decir, que Santo Tomás va a considerar que no es que cualquier particular pueda, por voluntad propia, quitarle al gobernante, quitarle la vida al gobernante que considere tirano, sino que tiene que ser la sociedad en su conjunto y la sociedad organizada la que tome estas potestades, porque actuando de esta manera ya no lo va a hacer con carácter privado, sino que lo va a hacer con carácter de autoridad pública, que va a ser superior a la autoridad del gobernante. Entonces, ¿qué nos quiere decir Santo Tomás con esta reflexión que hace? Es que está presuponiendo algo muy importante, y es que la soberanía o el poder político supremo radica en el pueblo. El poder le pertenece al pueblo, y es el pueblo el que lo delega a lo que lo ejercen. Entonces, cuando el pueblo se ve forzado a ejercerlo directamente, no implica que lo está usurpando o que se esté sublevando, sino que lo que hace es que está ejerciendo ese poder directamente, porque el poder es al pueblo al que le pertenece. Bien, bueno, eso es con respecto, chicos, a la unidad 7. A ver, he dejado de compartir. Me esperan un ratito que salga. Me complica salir de aquí. A ver. Bien, bueno chicos, eso con respecto entonces a la unidad 7. Ahora para volver, voy a hacer hacemos un breve repaso de lo que me interesa a mí que ustedes sepan, que es esto, que ya lo hemos mencionado en otras clases también, que es de ubicar, ¿no?, al pensador en el tiempo y en el espacio. Tenemos que saber que Santo Tomás es un pensador de la Edad Media. También es importante esto de que sepan el tema de las características de este siglo XIII, que como hemos dicho, fue el siglo del máximo esplendor del pontificado, de la expansión de las órdenes mendicantes, también el auge de las universidades medievales, y sobre todo esto lo que más importante quizás resulta, que se empieza a conocer la obra de Aristóteles, que es de quien Santo Tomás de Aquino va a tomar mucho de su pensamiento, ¿no? Bueno, las obras más importantes también es necesario que lo sepan, porque ya hemos dicho, las preguntas son con esa modalidad de multiple choice. Entonces ustedes van a tener las opciones. Les recomiendo esto sí, que tengan en cuenta bien las obras de todos los autores, porque eso quizás les genere confusión en las preguntas que se les van a hacer, ¿no? Bueno, también esto de que él distingue los 3 tipos de leyes, los conceptos son muy importantes también que lo sepan, y sobre todo las características que ya hemos brindado. También es fundamental que es una pregunta que por ahí la hacen en los exámenes, que si la ley eterna y la ley natural pueden ser conocidas por sí solas, ¿no? Que ya hemos dicho que no, que se conocen ambas de 2 maneras diferentes.
Después, bueno, la división de la justicia. Tenemos también las formas de régimen político, que no creo que tengan mayores inconvenientes con eso, pero también son preguntas que a veces en el examen no las saben responder. Y bueno, y que estudien bien también tema del tiranicidio, ¿no? Eso es lo más importante de esta unidad. Así que bueno, ahora les voy a habilitar los micrófonos, así puedan realizar, chicos, las preguntas. A ver. Ya habilito, chicos, me esperan un segundo. Ahí está. Es que estoy sola, chicos, y me aparecen los mensajes. A ver. ¿Profe? ¿Me escucha? Sí, hola Gabriela, ahí te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está usted? Un poquito despacio te escucho, pero... Me estuvo fallando un poquito la conexión esta vez, pero venía ¿Cómo? bien. Me estaba fallando un poco la conexión Sí. hoy,